Buenas tardes a todos y bienvenidos una tarde más a una nueva ponencia de OPO 2025, el mayor evento de oposiciones en España. Soy Patricia Martino y soy parte del equipo de comunicación de Opositates. Y por supuesto, estoy encantada de teneros a todos por aquí. Ya os estoy leyendo por el chat. Hay Luliana, a Nacho, a Inés. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar este ratito aquí con nosotros. Y no estoy sola, estoy muy bien acompañada. Tengo conmigo a Patricia Rael, coach de opositores y funcionaria de justicia. Bienvenida, Patricia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de estar aquí. Una edición más con Opositates. Encantada. Eventos. Y antes de comenzar y de meternos en materia, os recuerdo que a las 6, ahí en un ratito, estaremos con Sandra de Opotruquis, que nos contará qué hacer y qué evitar, sobre todo, las semanas antes del examen. Sabemos que los regalos y las sorpresas pues le gustan a todo el mundo y mucho más a los opositores porque, oye, alegraros el día nunca está de más. Por eso os ofrecemos de forma exclusiva un 30% de descuento, que es algo que no se ve todos los días en Opositates. Este 30% de descuento que ya estaréis viendo en pantalla, que os lo pasamos ahora por el chat, lo podéis canjear desde ya mismo, pero estará solo disponible hasta las 23:59 de este 18 de septiembre. El cupón es OPO 7D30. Lo estáis viendo en pantalla, lo he dicho, os lo pasamos por el chat para que lo podáis copiar y utilizarlo y canjearlo de forma correcta. Y un dato muy importante es que solo estará válido para las 25 personas más rápidas. Ayer hicimos la misma operativa, 25 cupones para las personas más rápidas y literalmente, os soy sincera, cuando acabamos la ponencia quedaba uno o dos y al ratito ya se acabaron todos. Así que os animo, por favor, a que aprovechéis este descuento, que es una oportunidad única. Y me adelanto a una pregunta que os puede surgir. Oye, Patrick, ¿este cupón es solo disponible para cursos, para test? Bueno, pues es disponible para todas las suscripciones, tanto para cursos como para test. Así que nadie tiene excusa para no utilizarlo. Y recordad también otra pregunta que nos soléis hacer mucho por redes y en los directos. Todas las ponencias se quedan grabadas hasta el 28 de septiembre. En el mismo enlace en el que nos estáis viendo, os lo podéis guardar o en la web del evento estarán todas disponibles hasta el 28 de septiembre. Y antes de dejar paso a Patricia y que nos cuente todo lo que nos tiene que contar, que yo estoy tomando notas para luego resolver todas esas preguntas y todas nuestras dudas, os animo a que desde ya nos dejéis todas vuestras preguntas por el chat, las iremos recopilando y al final se las trasladaremos a Patricia. Y ahora sí que sí, Patricia, te doy paso para que nos cuentes todo lo que nos tienes que contar esta tarde. Muy bien, gracias Patrick por esa presentación. Hola, buenas tardes a todos, buenos días para los que nos estéis viendo un ratito más tarde. Pues aquí vengo a hablar una edición más sobre productividad, planificación, concentración, mentalidad para opositores. Deciros que, aunque es cierto que normalmente yo me focalizo mucho en las oposiciones de justicia, la ponencia de hoy va a ser para todas las oposiciones, así que no os vayáis si no sois de justicia, no pasa absolutamente nada. Vamos a hablar de cómo diseñar una planificación perfecta para cualquier oposición. Así que voy a ello porque la verdad tengo como siempre bastante información que daros. Espero que estéis cómodos, que cojáis una libreta, un boli y empecéis a anotar ideas. Este va a ser nuestro recorrido, nuestro camino esta tarde juntos, aquí en la ponencia de Opositates. Vamos a empezar, bueno, pues con una brújula, ¿no? Para saber para qué estamos aquí, por qué nos va a servir una planificación en nuestra oposición. Luego también os voy a dar un poquito de esa parte de mentalidad opositora, de, bueno, ¿por qué necesitamos planificar? ¿Qué es lo que pasa en nuestra cabecita si no tenemos una buena planificación? Y luego ya nos vamos a meter en faena y os voy a dar herramientas, 2 pasos en concreto, que en realidad van a ser más porque os voy a hacer trabajar, como os digo, para crear vuestra propia planificación. Desde hoy, desde que termine esta ponencia, ya vais a ser capaces de poneros con un folio, con vuestra agenda virtual, con lo que más os guste, hacer una buena planificación del estudio. Y luego también os voy a hablar de algunos errores comunes que soléis cometer. Yo llevo 9 años en las oposiciones, soy funcionaria, he pasado por donde habéis estado vosotros, soy mentora de opositores desde hace 6, sé los errores que soléis cometer en las planificaciones, así que mi trabajo hoy es que cuando acabe esta ponencia sepáis detectarlos y, por supuesto, mejorarlos. Así que
lo primero que voy a hacer es presentarme, si me lo permitís, porque a lo mejor pues muchos de vosotros no me conocéis, aunque como ha dicho Patri, sí que es verdad que he estado en muchas ediciones y normalmente siempre hago directos con Opositates, ¿no? Pero bueno, soy mentora yo siempre me presento como de estrategia y de mentalidad, no soy preparadora de temarios, soy mentora de lo que es la parte estratégica de técnicas de estudio, de memorización, de concentración y de la parte de motivación y mentalidad. Aparte de todo eso, bueno, pues ahí veis un poquito mis estudios, soy licenciada en Derecho, en Comunicación Audiovisual, también tengo un máster en Coaching, que eso pues aporta muchísimo, por supuesto, a todas las formaciones, que sepáis que tenéis esa garantía por mi parte, soy coach profesional, he pasado una serie de exámenes y de prácticas y todo eso para poderlo decir, y además, pues bueno, desde hace 9 años me dedico en redes sociales a difundir técnicas de estudio y motivación en redes sociales. Yo os animo a que investiguéis un poquito, por supuesto, si sois opositores de justicia, os invito a mi Instagram, al blog de Patricia Israel, porque ahí vais a ver noticias, bolsas de interinos, todo sobre los exámenes de justicia, pero también si sois opositores de otras disciplinas, pues no os quedéis ahí en mi Instagram y os asustéis y digáis, uy, no, esto solo es de justicia. Tengo un canal de YouTube donde sí que tengo pues más técnicas de estudio, más motivación general para todas las disciplinas. Así que bueno, ahí tenéis mi página web, encantadísima de poderos ayudar en lo que pueda, porque a lo mejor alguno, esta conferencia, esta ponencia esta tarde se os queda un poquito corto. Así que siempre está bien recordar dónde me podéis encontrar. Y vamos a empezar con la brújula que os decía antes. La planificación es la brújula que te evita perderte en el camino de la oposición. Porque yo siempre hago esta metáfora de que cuando nos adentramos en la oposición, en el estudio de la oposición, nos lo tenemos que tomar como un camino a recorrer, como un camino que cada uno es un camino propio, en el cual cada uno de los opositores se va a ir encontrando unas dificultades. Pero que lo más importante de todo es que os lo toméis como ese camino, como esa carrera de fondo en la que hay que ir metiendo cosas en la mochila, aunque muchas veces pese, aunque muchas veces nos tropecemos, pero nos volvamos a levantar y podamos seguir adelante hasta la meta, que evidentemente es la plaza fija como funcionario. Entonces, en este camino de la oposición, ¿qué papel juega la planificación? Pues para que empecéis a ser conscientes de la importancia de tener una buena planificación, yo lo llamo que es la brújula. Es la que nos da la dirección hacia la que tenemos que dirigir nuestros pasos para llegar a la meta. Si no tenemos una dirección, si no tenemos una brújula, si no tenemos una planificación, no sabemos lo que estamos estudiando, y si sabemos lo que estamos estudiando, no sabemos si nos va a dirigir a la dirección correcta, que es al aprobado. Para que veáis si todavía hay alguien que no es consciente y va estudiando un poquito sobre, bueno, lo que se viene, ¿no? Un poquito con esa incertidumbre, viendo a ver qué es lo que toca hoy, a ver que voy a hacer un test, voy a hacer un esquema, voy a mirarme este tema. Si estáis improvisando, pues para mí lo más importante aquí en un primer momento es que seáis conscientes de que necesitáis una brújula, necesitáis una planificación para ir en la dirección correcta. Preparar una oposición es una carrera de fondo. Muchos opositores se centran solo en las horas de estudio o en la acumulación de temas, pero olvidan lo más importante, que es organizarse de manera inteligente para llegar bien al examen. Eso es la primera idea que quiero compartir con vosotros, por si acaso, lo dicho, hay alguien que todavía esté improvisando en este camino que es la oposición, pues bueno, vais a ir más lentos y seguramente no vais en la dirección correcta. Y metiéndonos un poquito más en la parte de mentalidad, ya os digo que yo soy mentora también de mentalidad opositora, porque la oposición no solamente son técnicas de estudio, hacer esquemas y hacer test y tener un buen temario, que sí que es un pilar fundamental, pero también es necesario cuidar esto de aquí, porque esto de aquí sigue funcionando, nos van pasando cosas, somos opositores, pero también somos personas, tenemos unas emociones que tenemos que saber gestionar para que no nos bloqueen en la oposición. Estoy hablando de la frustración, la culpa, la autoexigencia, el perfeccionismo.
Y bueno, muchísimas cosas que seguro que si lleváis unos meses ya opositando sabéis de lo que hablo. En cada caso, por supuesto, se manifiesta de una forma diferente, pero es necesario también tener entrenada la mente. ¿Por qué necesitamos una planificación? ¿Por qué necesitamos planificar? Pues también porque tenemos que evitar una serie y podemos evitar una serie de emociones con una buena planificación, como lo que os he puesto aquí en la diapositiva. Una mala planificación nos genera frustración, porque sentimos que nunca llegamos a lo que nos proponemos. Estamos constantemente poniéndonos objetivos y caemos. Frustración. Aumenta nuestra autoexigencia. Nos machacamos con pensamientos como no valgo, no tengo disciplina, etc. Seguramente la planificación es la culpable de hacerte sentir esa autoexigencia, porque no te estás poniendo los objetivos correctos, que ahora lo vamos a ver a continuación cómo hacerlo. Y también la culpa, por supuesto, porque creemos que fallamos nosotros cuando en realidad lo que nos está fallando es el plan. Nos sentimos constantemente culpables cuando tenemos una mala planificación. Con una buena planificación conseguiremos pues todo lo contrario, una constancia, una motivación y una paz mental, porque sabemos que vamos avanzando paso a paso. Todo esto es lo que nos aporta tener una buena planificación. O sea, yo creo que con estos beneficios que os he puesto, desde luego os he motivado, que era mi plan en esta primera parte, en estos primeros minutos de la ponencia, para que cojáis lápiz y papel y toméis buena nota de las herramientas que os voy a dar, porque efectivamente yo creo que todos los que estáis viendo esta ponencia ya estáis convencidos de que sin una buena planificación pasan cosas muy malas, nos pasan cosas muy malas durante la oposición, y que si logramos hacer esa planificación perfecta, vamos a tener constancia, motivación, calma, vamos a poder, sobre todo, opositar con seguridad, porque vamos a saber que estamos llevando bien ese camino del que os hablaba, que nos está llevando hacia donde queremos estar. Así que vamos con ello, ahora que creo que ya os tengo medio convencidos. ¿Cuál es mi objetivo de la ponencia? 3, básicamente, en unos minutos. Tampoco puedo ponerme aquí a detallar demasiado, pero sí que os llevéis un método sencillo para planificaros, ¿vale? Os voy a dar varias herramientas, varios consejos para que desde ahora mismo ya podáis hacer una planificación cuando cerremos esta ponencia. Os voy a dar un esquema adaptado a vuestra realidad. No estoy sentada con cada uno de vosotros ahora mismo en vuestro salón y no os puedo hacer las preguntas que me gustaría tener de vosotros, pero sí que es verdad que os voy a dar un esquema para que podáis adaptar, estéis en la situación que estéis y en la posición que estéis. Y herramientas prácticas para empezar mañana mismo o esta misma tarde, ¿vale? O sea que objetivos bastante ambiciosos por mi parte, pero ya veréis cómo lo conseguimos. Primer paso. El primer paso, os voy a pedir muchísima sinceridad, honestidad, humildad y también conciencia, ¿vale? No vamos a hacer una planificación para mi vecino, ni para la persona que a mí me gustaría ser en mi oposición, ni para todo lo que me gustaría estudiar en este momento de mi vida o para lo que yo considero que debería estudiar en este momento. No. El primer paso es analizar tu situación personal, la tuya, la de nadie más y la tuya en este momento. Para ello, quiero que me contestéis de forma individual, con lápiz y papel, cada uno de vosotros, ahora estas preguntas clave, porque van a ser muy importantes para poner sobre el papel, sobre la realidad actual de vuestra vida y de vuestra oposición, hasta dónde podéis llegar con esa planificación, para que sea una planificación adaptada a vuestras circunstancias. Entonces, primera pregunta, ¿cuánto tiempo real tengo cada día y cada semana? 1, 2, 3, venga, vamos. El que quiera lo puede compartir por el chat, los que estáis en directo, porque sí que es verdad que muchas veces yo me encuentro con alumnos que llegan a mí y les cuesta decirme las horas que tienen disponibles al día.
para el estudio porque se sienten como culpables, avergonzados, piensan que todo el mundo va a tener más tiempo que ellos y en muchas ocasiones, bueno, me cuesta esta pregunta, o sea, con total honestidad en una videollamada que hacemos de tú a tú, ¿no? Que solamente les escucho yo y les digo, pero dime las horas realistas. Dímelas, si son 2 horas al día, son 2 horas al día, pero no me puedes engañar, si no, no podemos hacer esto una planificación real para ti. Entonces, cada uno de vosotros, si lo compartís ahora en el chat y tal, vais a ver cómo tenéis personas, compañeros ahora mismo que están viendo la misma ponencia que vosotros, que va a tener un tiempo similar seguramente. Algunos de vosotros ya sé, tenéis todo el día para estudiar y otros lo estáis compaginando con un trabajo y podéis sacar 2, 3, 4 horas al día como mucho. Está bien. Solo quiero que seáis honestos en esta pregunta clave y no engañaros. Y no empezar, bueno, yo podría sacar 5 horas y en vez de en autobús me vengo en el coche y así me ahorro tal, no sé qué. No, o sea, ¿cuántas horas de verdad puedes tener para estudiar? Si luego son más, siempre está bien. Pero vamos a ajustar para ser realistas. Más cosas. ¿Cuántos temas debo preparar? Esto es fácil. Me imagino que todos habéis ya mirado vuestros temarios de las oposiciones. Si alguien no lo ha hecho, por favor, ir a la convocatoria o ir a, si tenéis opositates, al curso de opositates, mirar los temas. No es lo mismo tener 30 temas que tener 68 temas. Otro dato muy importante que a lo mejor a alguien se le olvida, mirar las páginas que tienen cada uno de esos temas. Hay oposiciones, y aquí hablo desde el conocimiento de justicia, que parece que tienen más temas y luego lo que pasa es que en ese cuerpo concreto está dividido los temas de diferente forma, ¿vale? Entonces, hay oposiciones, en justicia pasa que un determinado cuerpo parece que tiene más, pero en realidad lo que tiene son temas más cortos que otros, ¿vale? Que otro cuerpo que parece que tiene muchas menos. Entonces, mirar esas páginas. No os quedéis con, 30 temas. ¿30 temas de cuánto? No es lo mismo 100 páginas que 20, ¿vale? Porque eso también nos va a dar muchas pistas a la hora de planificar. Yo no voy a planificar igual un tema de 20 páginas que un tema de 100, ¿vale? Otra pregunta clave. ¿Cuánto falta para el examen? Si es que lo sabéis, y aquí ya me detengo porque efectivamente no tenemos una bola mágica del futuro, ninguno de nosotros, y os he dicho que esta ponencia de hoy va a ser para todas las oposiciones. Sé que muchos de vosotros tenéis oposiciones anuales y sabéis el mes en el que se convoca, el mes en el que vais a tener el examen prácticamente desde el principio, y sé que otros muchos no lo sabéis. Entonces, estimación, voy a hacerme una estimación, ¿vale? Porque en muchos casos, en muchas administraciones, lo que pasa es que cuando ya sabemos cuándo es el examen, es demasiado tarde para ponerme a buscar temario, para ponerme a estudiar, porque requiere de una preparación mayor. Entonces, voy a hacer una estimación y voy a decir, bueno, otros años, ¿cuánto ha tardado? Esto más o menos está siendo cada año y medio, cada año, cada X, me voy a planificar en función de otras convocatorias. Pero necesito hacer una planificación adaptada a esos meses que tengo por delante, ¿vale? ¿Y cuál es el ritmo que necesito y que puedo llevar en este momento? Es decir, no es lo mismo una persona que ya ha dado varias vueltas al temario que una persona que acaba de llegar a un temario y es nuevo todo para esa persona, ¿vale? No es lo mismo estudiar una primera vuelta que estudiar una vuelta 3 o cuarta, ¿vale? Aquí, ¿qué os digo? Pues en una primera vuelta, en principio, vamos a tenernos que detener en entender, en mirar clases, en buscar ejemplos, en comprender el temario, y en las siguientes vueltas yo ya voy a ir más a la memorización, a los test, a los esquemas, ¿vale? Esto es verdad que decíroslo de una forma muy general porque depende de las oposiciones, es bastante complejo, pero en principio siempre va a haber una primera vuelta como más de comprender y de entender, en la que me puedo detener más, y en las siguientes voy a poder utilizar otras técnicas de estudio ya enfocadas más a la memorización. Este primer paso evita compararte con los demás. Tu planificación tiene que ser tuya, no una copia de otro opositor, ¿vale? Ese es el objetivo de este primer paso, que es analizar tu situación personal con estas preguntas clave que os dejo por aquí, ¿vale? Espero que hayáis cogido buena nota de ellas
y que todos los que hayáis tenido este ratito mientras yo aquí me enrollaba queriendo, pues hayáis podido escribir y hayáis podido desarrollar un poquito la situación personal que tenéis en ese momento y que a lo mejor todavía pues no os habéis parado a hacerlo, y esto va a ser muy importante para esa planificación que vamos a hacer hoy, ¿vale? Primer paso. Segundo paso. Ahora ya nos vamos a diseñar esa planificación. Aquí hago un inciso. La planificación la podéis hacer en papel, la podéis hacer en un Word, la podéis hacer en un planificador, la podéis hacer en un folio en blanco, donde sea, donde os resulte más cómodo, pero por favor escribirla en algún sitio, ¿vale? No hacerme planificaciones en un post-it mal puesto en el temario, me apunto ahí lo que me tengo que estudiar mañana. Eso no es una planificación, por favor, es que he visto muchas cosas en estos años y eso no es una planificación, ¿vale? Estamos hablando de situarnos y hacer una planificación, ahora lo vamos a ver en cuanto a tiempos, pero que la tengáis sobre papel o digital si lo queréis, pero todo bien esquematizado y que me dé a mí la sensación de que tengo el camino ya programado, que sé lo que voy a estudiar. Esa es la sensación que tenéis que tener con una planificación, no un post-it por ahí perdido diciéndome lo que tengo que estudiar mañana, ¿vale? Bueno, resumiendo, porque en la siguiente diapositiva os lo detallo más, pero los objetivos que yo me voy a poner de estudio siempre tienen que ser realistas y medibles. Realistas, obviamente, a la situación personal de la que hemos hablado antes, en la diapositiva anterior, no la de mi vecino, no la de mi compañero de trabajo que aprobó en 2 años, no la de nadie más, la mía. Realista para mí. Y medible, ¿por qué? Porque si no, yo no voy a saber si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo. Y ahí os voy a decir cómo hacerlo en la siguiente diapositiva. Otra clave para esa planificación, distribuir adecuadamente los temas. Es decir, no me vayáis a hacer lo de tengo 30 temas, mi temario tiene 30 temas, voy a estudiar 3 temas al mes. Por ejemplo, el 1, el 2 y el 3, primer mes, 4, 5 y 6, segundo mes, 7, 8, 9 y así. Eso no es una distribución adecuada, y después os diré por qué, de los temas. Pero ya os avanzo porque es un error muy común. Dividir los temas que tengo entre las semanas o los meses en los que voy a hacer la planificación. Error. ¿Por qué? Me imagino que ya lo estáis pensando alguno de vosotros, porque no todos los temas son iguales. Entonces, lo de la regla matemática de voy a dividir temas entre tiempos está mal. No es una buena planificación. Y después, factor esencial a tener en cuenta es tiempo reservado a hacer repasos y hacer test. Esencial. O sea, yo no voy a dejar un tiempo residual para a ver si me da tiempo a repasar esta semana o a ver si me da tiempo a hacer un test. Eso no es. Eso no es efectivo, eso no te lleva absolutamente a ninguna parte, porque al final todas las semanas te van a surgir imprevistos, ya os lo digo yo, y al final te quedas sin tiempo de test y sin tiempo de repaso. O sea que hay que planificar repasos y test, si lo queréis cumplir y si queréis ir por ese camino que te lleva a la plaza. Si no, estáis improvisando. Vale. Y ahora sí. ¿Cómo planificar con estrategia? Os voy a dar más detalles de lo que os decía en la diapositiva anterior. Tiempos concretos. No dejes casi nada a la improvisación. Objetivos diarios, semanales y mensuales. Modifica y ajusta, pero cúmplelos. Creo que con estas 2 frases ha quedado bastante claro, pero por si acaso, yo tengo que hacer una planificación de lo que voy a estudiar día por día. Cuanto más precisa sea mi planificación, más la voy a cumplir. Es así. No puedo planificar el mes entero, no puedo planificar la semana entera. Voy a planificar mi día. Si tengo 2 horas, pues 2 horas. ¿Cuánto me da tiempo a hacer en 2 horas? Y lo detallo. Test
incluidos, repasos incluidos, lo que sea que yo me proponga hacer, pero objetivos diarios. Porque si yo tengo un objetivo diario, voy a tener también un objetivo semanal. Es decir, si hay semanas, porque sé que algunos tenéis la disponibilidad muy ajustada, ¿no? Entonces, vosotros decís, ya, pero es que hay días que no sé si voy a poder estudiar. Vale, pues objetivos semanales. Si sois de los que tenéis una disponibilidad horaria bastante caótica, vale, de lunes a domingo me propongo estudiar estos temas, hacer estos tests y repasar estos temas. Así. Y mis objetivos son semanales, pero me los establezco. No lo dejo en el aire. Bueno, a ver si esta semana me da tiempo a terminar el tema 5. Eso no es una planificación. Eso no es planificarme. Por lo menos no con eficiencia, con el método que os estoy dando. ¿Vale? Eso me lleva a, bueno, voy a improvisar. Entonces, si veo que diariamente es un caos, semanal. Si tengo la semana, tengo el mes. Y si tengo el mes, yo soy capaz de ver a medio plazo cuánto soy capaz de estudiar en un mes. ¿Sabéis lo importante que es eso? Para la tranquilidad mental que os decía antes. Claro, yo voy a saber que cuando acabe septiembre me he estudiado todos estos temas, he repasado estos temas, he hecho estos esquemas y he hecho simulacros de examen. Todo eso sé que si en septiembre puedo llevar este ritmo que me he propuesto y que es realista para mí, voy a conseguir mirarme todo esto. Esto motiva, lo primero. Esto te da seguridad en saber lo que estás haciendo y te da paz. Porque dices, bueno, ya está, no tengo que estar cada semana. Bueno, venga, a ver, el tema de la semana pasada lo voy a acabar porque no me dio tiempo, porque tal. O sea, para que veáis lo importante que es estableceros estos objetivos y cumplirlos, evidentemente, pero es que para cumplirlos hay que establecerlos. Si no, no los vamos a cumplir, seguro. Y un matiz en lo de no dejéis casi nada a la improvisación es porque sé, porque estoy en la vida y tengo muchos alumnos, que los imprevistos surgen. ¿Vale? Entonces, no se trata de hacer una planificación hoy, 18 de septiembre, perfecta de aquí a diciembre y no la voy a tocar. No, eso no va a pasar. Van a pasar cosas, van a pasar problemas laborales, de salud, de tu entorno, lo que sea, que va a hacer que yo tenga que modificar esos objetivos. No pasa nada. Todo el mundo hemos tenido que modificar planificaciones y eso no quiere decir que estén mal hechas o que no. No, quiere decir que voy a ser estricta cumpliéndolas, pero que también voy a naturalizar que haya días o semanas que pase algo y tenga que reajustar. Esto lo digo también por lo de la culpa, porque luego viene la culpa, la autoexigencia y el hecho de sentirnos mal porque no hemos llegado a donde queríamos, ¿no? Entonces también hay que ser flexible. Esto también va mucho en la personalidad de cada uno. Hay personas que seréis más disciplinados que otras, hay personas que se sentirán mal si no cumple, hay personas que les gusta procrastinar y son así. Entonces, dependiendo un poco de dónde estéis, ya os digo, ojalá estuviera delante de vosotros y os pudiera dar un consejo personal, pero intento dar consejos generales, ¿no? Para que os sirvan a todos. Siguiente paso, siguiente herramienta, siguiente matiz o consejo, la precisión. ¿Y a qué me refiero con la precisión? Antes os adelantaba un poquito ya. Un ejemplo, y así lo veis. Objetivo diario de hoy de estudio en mi planificación es esquema del tema 15, lectura del tema 16, y test de 50 preguntas del tema 16. Esto puede ser perfectamente una planificación para un día, un objetivo diario en mi planificación y estaría perfecto, siempre y cuando se adaptara a mi situación personal, al momento de la posición en el que esté, cuando es el examen, disponibilidad horaria, nivel que yo tenga, etcétera, etcétera. Obviamente es un ejemplo muy estándar, ¿vale? Para que os sirva todo, pero para que veáis cómo hay que hacerlo. Es decir, yo me programo, me planifico esquema. ¿Por qué? Porque los esquemas, si los tengo hechos, me los tengo que memorizar y me lleva un tiempo. Si no los tengo hechos, los tengo que hacer y me lleva más tiempo todavía. Entonces, tengo que planificarlos. Lectura del tema 16. Pues lectura del tema 16 porque será un tema nuevo para mí y me lo tenga que mirar. Pero es que además también voy a detallar el test que voy a hacer
de cuántas preguntas es y de qué tema es. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un test de 50 preguntas que un test de 100 preguntas. Entonces yo lo planifico, lo detallo en mi planificación. No lo dejo al aire. ¿Por qué? Porque si es de 50 preguntas, pues seguramente tendré que reservar 1 hora, 1 hora y cuarto para que me dé tiempo a hacer ese test y a mirarme los fallos. Si es un test de 100 preguntas, tengo que dejar 2 horas de margen. ¿Vale? Entonces, no improviso, lo tengo en cuenta. 1 horita, vale, me va a sobrar 1 hora, vale, test de 50 preguntas. Del tema tal, para así me sirve de repaso. Yo tomo mis decisiones, pero precisión en esa planificación. No dejar nada al aire, porque si no, no lo hacemos. Si me da tiempo, no, si me da tiempo nunca da tiempo. O no da tiempo en el 70% de los días. Ponerlo, planificarlo, precisión. Bueno, y ahora ya viene un paso que a mí me encanta, porque realmente es donde veo que hay como más desconocimiento. Yo cuando doy cursos de planificación y tutorías y demás, es cuando veo realmente que esto no se tiene claro en las oposiciones, ¿no? Y yo por eso siempre digo, hay que estudiar con estrategia la oposición. No estamos estudiando para la universidad o para un curso de otra cosa, estamos estudiando una oposición. Entonces, ¿qué es estudiar con esta estrategia? Ahí os he resumido un poco el concepto. Estrategia más que cantidad. Y aquí viene también para todos aquellos que decís, es que no tengo tiempo, es que hay gente que tiene más tiempo, es que solo tengo estas horas al estudio. Vale, tienes las horas que tienes, no vamos a fabricar horas, ¿vale? Porque el tiempo no se fabrica. Pero sí que podemos hacer más productivas las horas que tenéis. Y aquí es donde viene la estrategia. Y aquí es donde viene lo interesante de saber planificar y saber estudiar con estrategia una oposición. Porque esto sí que lo podéis hacer todos, aunque tengáis 1 hora al día dedicada al estudio. Si sabéis aprovechar esa hora, vais hacia adelante. Si tenéis 5 horas y estáis como pollo sin cabeza, vais hacia atrás. Entonces, vamos paso por paso. Primero, prioriza temas. Hay oposiciones que tienen 200 temas. ¿Me los tengo que estudiar todos con la misma profundidad? ¿Con el mismo detalle? Seguramente no. Y aquí ya no me meto en oposiciones concretas. Pero por lo general, siempre hay temas más preguntados que otros. Siempre hay temas más complejos que otros. Entonces, hay temas que a lo mejor dedicándole una lectura, un subrayado y estudiando 4 cosas, el tema está estudiado. Sin embargo, hay otros temas que en un tema a lo mejor me puedo pasar 3 semanas. Y está bien porque ese tema lo necesita, porque es complejo, porque lo preguntan mucho, porque no lo entiendo y tengo que verme 20 veces la clase de opositates. Me da igual, por la razón que sea. Lo que no puedo pretender es dedicarle el mismo tiempo a todos los temas. No, eso es un error. Y eso es un error que se comete mucho en las oposiciones. Entonces, igual que os decía antes, mirad las páginas que tiene cada uno de los temas. Aquí os digo, vamos a priorizar temas. Y también vamos a ver en qué momento de la oposición estamos. Si estamos ya con el examen a 1 mes, a 2 meses, vamos a mirar exámenes de convocatorias anteriores, lo que normalmente preguntan. Claro, no podemos estudiar 100 temas con la misma profundidad, con el mismo detalle, sino igual estamos aquí 10 años. ¿Vale? Entonces, un poquito de estrategia en ese sentido, en priorizar. Más cosas. Sé eficiente con técnicas de estudio aplicadas a tu temario. Huye de fórmulas mágicas y métodos genéricos. Y aquí yo, por eso soy mentora, siempre lo digo, de opositores de justicia, porque es el temario en el cual yo doy mentorías y tutorías y me atrevo a dar consejos y técnicas adaptadas a ese temario. Por varias razones, porque yo lo estudié como opositora, porque he ejercido como funcionaria, porque llevo muchos años siendo mentora de ese temario. Entonces hay una serie de técnicas de estudio aplicadas a esos test que son los que nos preguntan en las oposiciones de justicia. No es lo mismo, evidentemente, estudiar para un desarrollo
que para un oral, que para un preguntas cortas. No es lo mismo estudiar legislación que estudiar para un examen de informática. Entonces, vamos a huir de fórmulas mágicas, métodos de memorización que parece que sirven para todo, no sirven para todo. Para nada sirven para todo. Tenemos que intentar personalizar todo lo que pueda, todo eso que veo que hay en internet, en blog, en lo que sea, y hacerlo mío de mi oposición y también mío en cuanto a yo opositor, persona que yo pues soy más visual, soy más auditivo, soy más lo que sea, ¿vale? Entonces, esto podría estar 2 horas explicándoos técnicas de estudio y tal, no es el objetivo evidentemente de esta ponencia, pero sí que quería dar este matiz, aunque estemos hablando de planificación, porque sé que frustra muchísimo el hecho de estar utilizando ciertas técnicas de estudio que se ven por ahí, que se supone que nos sirven a todos los opositores, y no es así, ¿vale? Entonces, personalizar todo lo que podáis la oposición, que sean técnicas adaptadas a vuestro temario y huir, por supuesto, de fórmulas mágicas, porque si hubiera fórmulas mágicas para memorizar rápido, todos nos lo sacaríamos en un par de meses, y no es el caso. Y luego planificar los repasos. Muy importante. Cuando los necesites, esos repasos tienen que estar ahí para reforzar tu memoria. Tienes que planificar los repasos en esta planificación perfecta. No podemos hacer lo típico de, bueno, cuando me sobre tiempo repaso el tema. No. Tengo que repasar. Si voy a repasar a los 7 días tengo que dejar un tiempo, unos minutos para el repaso. Si voy a repasar al final del día todo lo que me he estudiado en ese día, tengo que dejar 20 minutos al final del día para hacer mi repaso. Tengo que planificar mis repasos en esa planificación. Y ahora no me preguntéis, ¿cuándo tengo que planificar los repasos? Porque esa no es esta ponencia, que sé que lo preguntáis siempre, pero eso es otro tema. Lo que vengo yo a decir en esta ponencia es la planificación. Lo que os quiero recalcar es que esos repasos, igual que los test, tienen que estar en esa planificación para que sea realista y sea eficiente. No podemos dejar los repasos y los test bueno, pues ya veremos. A final de semana, si me da tiempo, hago algo. ¿Vale? Errores comunes a evitar. Típico, querer abarcar demasiado. Para ello, el primer paso que os di, situación personal, esas preguntas clave que os dije, para no cometer este error, para no ser demasiado autoexigente con nosotros mismos. Tengo el tiempo que tengo y estas son mis circunstancias, punto. Siguiente error, no dejar espacio para los repasos, os lo estaba diciendo hace un minuto. Esto es un error muy común. No podemos estudiar una oposición pensando que nos vamos a acordar de todo el día del examen, sin repasar y sin llevar un buen método de repasos. Ya conocéis métodos de arrastre, método de vueltas, método mixto. Ya os digo, esa no es esta ponencia. Yo incluso tengo vídeos de YouTube sobre ello en mi canal, ¿vale? Para los que no sepáis los distintos métodos, pero aquí no me puedo enrollar con eso. Pero que sepáis que esos repasos hay que hacerlos. Hay que hacerlos de forma estratégica y hay que planificarlos. Otro error muy común, no ajustar el plan cuando cambian las circunstancias. Esto dependiendo de cómo seáis vosotros, con vuestra personalidad, seréis más o menos exigentes, más o menos rígidos. No se trata de estar modificando la planificación todos los días. Se trata de ser flexibles si pasan cosas. O si yo pensaba que este tema me lo podía estudiar en 5 días y al final han sido 7, pues modifico. Porque yo sé que he estado cumpliendo esos 5 días. No ha sido una cuestión de pereza o de procrastinar, no. Ha sido una cuestión de que, oye, pues es más difícil y me he tenido que detener más en ese tema. No pasa nada. Ahí modifico. Y modifico sin culpa la planificación. ¿Vale? Así que cambian circunstancias, cambio el plan sin culpa, siempre y cuando yo vea que realmente he estado cumpliendo. El plan no es rígido,
es un mapa que se va ajustando al terreno. ¿Vale? Quedaos con esa frase final en cuanto a los errores, porque yo creo que es bastante significativa para flexibilizar un poquito todos aquellos que tengáis una personalidad como muy rígida, ¿no? Que os cueste, muy autoexigente con vosotros mismos y que digáis, bueno, va, esto está bien también. Voy en el camino hacia la plaza, en el camino correcto. Motivación final. Que aunque esta ponencia no sea de motivación, pero yo siempre tengo que poner ahí la guinda. Recordad, la planificación no tiene que ser perfecta en el papel. Tiene que ser realista a mí, a mis circunstancias, a mi nivel, a lo que estoy viviendo en este momento y estratégica. Estratégica con las pinceladas que os he dado. De los repasos, de los tests, de los métodos de estudio, de todo lo que hemos hablado de forma de estrategia, ¿vale? La planificación no elimina el esfuerzo, pero transforma la manera de vivirlo. Así que en la oposición nos va a hacer mucha falta el trabajo, la constancia, el esfuerzo, la disciplina, pero una buena planificación sí que nos va a ayudar a vivir ese camino de una manera más fácil, vamos a resumirlo así. Así que espero que os haya ayudado, lo primero, que os haya motivado a hacer esta planificación ahora que habéis visto todos los beneficios que tiene el hacerla de la forma más realista posible, de la forma más estratégica posible. Y bueno, deciros que aquí me tenéis, si os ha quedado alguna duda que puedo resolver, por supuesto ahora tenemos unos minutos en la ponencia, ahora me pasarán las preguntas que hayáis hecho, pero para todos los que estáis viendo la ponencia grabado después, pues aquí me tenéis, ¿vale? En Instagram, en el blog de Patricia Israel, en mi canal de YouTube tengo un montón de vídeos sobre técnicas de estudio, memorización, concentración, motivación, etcétera, y estoy prácticamente en todos los canales, Telegram, Facebook, en patriciaisrael.es, así que, bueno, encantadísima de poderos ayudar en lo que pueda, porque como veis, yo creo que después de estos minutos juntos habéis visto que opositar no es solo memorizar un temario, sino que hay que tener en cuenta muchísimas más cosas para llegar con éxito a la plaza. Así que aquí estoy para lo que os pueda ayudar. Muchas gracias. Pues antes de nada, muchas gracias Patricia por este ratito, por esta ponencia, por todos estos consejos, trucos que a veces, oye, nos abren un poco la mente y decir, oye, es que quizás no estaba cayendo en esto, ¿no? Porque nos comentaba, mira, que me la he cogido por aquí, porque justo al principio Sí. Patricia nos comentaba, seguro que yo cometo todos los errores porque ya no hago más que planificar y frustrarme porque no consigo cumplir. Seguramente planifico realmente mal. Así que esperamos, Patricia, que, oye, pues que hayas podido resolver todas tus dudas y si no, pues trasládalas por el chat que las intentamos resolver, Ana, en este ratito. Claro que sí. Mira, Rosalía nos hacía la siguiente pregunta. Mi pregunta es para la gente que solo podemos estudiar de tarde porque trabajamos por la mañana. ¿Cuál crees que son los mejores repasos para hacer? Porque quitan mucho tiempo y entiendo que releer es la peor opción. ¿Podrías darme un consejo de cómo hacer los repasos? Vale, a ver, es verdad que el opositor, sobre todo los opositores de justicia, al final la mayoría estáis compatibilizando con un trabajo, ¿no? Entonces esto de tener que estudiar por la tarde, el nivel de energía, y esto siempre os lo digo por si no sois conscientes y os ponéis a estudiar a las 5 de la tarde y os creéis que os vais a comer el temario, es normal, ¿vale? Vamos a normalizar que nosotros nos hemos levantado a las 7 de la mañana y hemos estado 7, 8 horas en un trabajo. Entonces, nuestra energía no puede ser la misma que la persona que se pone fresca por la mañana y se sienta a estudiar. Entonces, eso es lo primero. Entonces, sí que tenemos que ser como más conscientes de esa energía que tenemos seguramente de lunes a viernes y luego el fin de semana hacer ciertas cosas como memorizar que me va a llevar como más energía, como estar más fresco, como que me va a costar más, ¿no? ¿Qué puedo hacer de lunes a viernes? Como nos decía esta compañera, ¿no? Pues, ¿cómo repaso? Pues con métodos más activos, como pueden ser, por ejemplo, los test.
como pueden ser, por ejemplo, hacer esquemas. Dependiendo de la oposición, incluso hacer resúmenes, ver clases de profesores, porque es algo más dinámico, ir tomando notas, no sentarme allí como si estuviera en el cine, sino efectivamente, aunque vea una clase, porque mira, hoy estoy con el cerebro frito y no me da para más, vale, voy a ver una clase, pero voy a ir tomando apuntes, voy a ir comparando con mi temario, es decir, un estudio activo de esa clase. Esas son las típicas técnicas que nos pueden servir para esos días que estamos muy cansados, ya sea para repasar o ya sea para incluso memorizar o ver por primera vez un tema, pero que no sea la típica memorización de repetir, 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 porque efectivamente es algo que nos requiere un nivel de energía mayor y por lo general cuando estáis trabajando por la mañana, pues por la tarde uno llega como llega. Es algo totalmente natural y es algo con lo que tenemos que lidiar pues la mayoría de opositores al final, porque ya te digo, o sea, hay oposiciones que es muy habitual al final estar trabajando de interino por la mañana, luego lo que tienes es la tarde o estar compaginando con hijos, etcétera, en casa, entonces es difícil, pero una vez más se trata de aprovechar el tiempo dando mi 100%, que no va a ser el 100% de otra persona, sino va a ser el mío, ¿no? Pero quedarnos satisfechos con lo que hemos podido hacer en esas horas. Pues esperamos que le haya servido de ayuda. Mira, te traslado otra duda. Y Juliana nos dice, yo he visto planificaciones que incluían un tema al día, pero ¿cómo podemos tener en cuenta aquellos que nos costarán más y ajustarlos en el tiempo si no sabemos la complejidad a priori? ¿Qué sería lo ideal? Exacto. A ver, esto es un dilema que al final todos nos hemos enfrentado a él cuando nos hemos encontrado un temario nuevo, porque aquí todo el mundo hemos sido nuevos. Nadie nos ha dicho, bueno, pues en este temario, este tema tal. Es verdad que si estás, pues haciendo, por ejemplo, los cursos de Opositates y tal, quizás algunos preparadores te puedan decir, oye, pues ojo con este tema que es muy complejo, que preguntan mucho y entonces tú ya puedes ir ahí teniendo una idea de la complejidad de ese tema o de la profundidad que tienes que tener en cuanto al estudio. Si no, lo primero, o sea, lo más práctico es lo que os he dicho de las páginas. No es lo mismo un tema de 20 que un tema de 100 páginas. Entonces, eso es la primera pista que nos puede dar. Luego tenemos temarios como los de Opositates en los que tenemos señaladas las preguntas de otros años. Entonces, si echamos un vistazo a ese tema y vemos que preguntan un montón otros años, ojo, que este tema puede ser bastante importante. Seguramente será bastante importante porque preguntan bastante. Y lo contrario también, si vemos que nunca han preguntado nada, pues a lo mejor es un tema un poquito más liviano. Y luego también a la hora de hacer simulacros y de hacer test, pues es una muy buena pista. Es decir, ¿de qué están preguntando más? ¿De qué temas preguntan más? A mí me viene a la mente pues siempre el temario de justicia, ¿no? Entonces, tú, en cuanto haces un test de 100 preguntas o un simulacro de años anteriores y demás, te das cuenta que preguntan mucho más de civil y penal que de contencioso y laboral. Pues ahí ya tienes una pista, sabes que los temas de civil pues me van a llevar más tiempo porque voy a tener que profundizar más que los temas de laboral o de contencioso administrativo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay ciertas pistas, yo siempre las doy para esa persona que llega de repente nuevo a la oposición, pero también os digo que es una cuestión de experiencia, ¿eh? O sea, yo, claro, lo tengo muy claro, por ejemplo, en el temario de justicia, evidentemente por todo lo que he pasado, pero no es fácil y es uno de los puntos como más relevantes, ¿no? A la hora de buscar un mentor o un tutor o tal, porque es verdad que al final no todo el mundo es capaz como de percibir la importancia o la prioridad de cada uno de los temas, ¿no? Hasta que no lleva varias vueltas. Entonces, paciencia y anotar las cosas que os he dicho, así como matiz, que os pueden ayudar en principio en casi todos los temarios de oposiciones. Aquí comentabas, hago un matiz y una apunta a todo lo que comentabas. A la hora de las personas que están suscritas al curso de Opositates, si van al apartado de tutor, pues ahí nos pueden preguntar cualquier duda o consulta sobre planificación e intentaremos, como siempre, ayudarles. Esta es una duda que estos días previos a las ponencias, pues hemos lanzado un formulario y, oye, ir dejándonos aquí preguntas o dudas, ¿no? Muy bien. Y una de ellas me ha parecido muy curiosa porque creo que a todos nos puede llegar a afectar, ¿no? Venía diciéndonos como que la vida estaba llena de imprevistos, ¿no? Oye, me pongo malo, tengo un compromiso familiar, tengo que salir corriendo por una urgencia o por cualquier cosa. ¿Cómo debe ser de flexible una planificación para que no se venga abajo con cualquier contratiempo? ¿Qué margen podemos tener?
Qué margen, ¿verdad? Bueno, ahí ojalá tuviéramos una fórmula y dijéramos, a partir del tercer imprevisto ya me estoy viniendo muy arriba con los imprevistos, ¿no? Mira, al final creo que cada uno tiene que ponerse un poquito en su situación personal y un poquito en esa fórmula que cada uno la encuentre. Creo que nos conocemos y uno sabe cuando está procrastinando, cuando está dejándose llevar por la pereza y cuando realmente pues la vida nos está poniendo ante situaciones que parece que se alinea todo y hay semanas que no hay manera de estudiar porque surge todo. Todas las enfermedades de los hijos posibles, se te estropea algo en casa, en el trabajo te pasa X, el coche no sé qué, y entonces de repente dices, no puede estar pasando todo esto que no me pasa nunca, me está pasando de repente en una semana o en un periodo de tiempo muy corto, ¿vale? En situaciones así, efectivamente, pues tenemos que respirar, ser flexibles, hacer lo que podamos, también pedir ayuda a nuestro entorno, dependiendo de lo que nos haya pasado y dependiendo también de cuándo tengamos el examen. No es lo mismo tener examen el año que viene que tener examen de aquí a una semana. En ese caso, por favor, delegar, priorizar el estudio, porque si estás a pocos días, te lo estás jugando todo y ahora no se trata de empezar, o sea, a lo mejor hay cosas que las puedes posponer o delegar. Entonces, teniendo muy en cuenta las palabras posponer y delegar, también es verdad que cada uno tiene que buscar un poquito su justa medida. Eso, el conocerse. No podemos ser súper rígidos, súper autoexigentes, perfeccionistas y decir, no, es que no me puede surgir nada y si me surge, no, el estudio es lo primero y tal, no, porque al final eso no va a ser realista, ¿no? Y nos vamos a frustrar, como hemos visto antes. Pero tampoco podemos estar en la otra cara de la moneda, en esa persona que en general es bastante más perezosa, se le ocurren 1000 cosas en casa antes que estudiar. Creo que todos nos conocemos y sabemos cuando tenemos esa actitud hacia el estudio y ahí nos tenemos que frenar. Ahí tenemos que decir, a ver, esto o me lo tomo en serio o lo dejo, porque así no voy a aprobar. Y es la realidad de muchas personas, ¿no? Que al final estás viendo que pasan los meses, incluso los años, y dices, bueno, pues esto se está alargando demasiado, ¿cuál es el problema? Si el problema es que realmente no estoy sacando el tiempo o no sé cómo hacerlo, pero tampoco busco la manera, pues al final muchas veces hay que ser honesto con uno mismo, ¿no? Pero no podemos establecer una fórmula de 3 imprevistos y ya me estoy pasando. Depende de cada uno. Vale, mira, sigo, que aquí tenemos preguntas, las que quieras y más. Muy bien. Amal dice, pierda mucho tiempo haciendo esquemas. ¿Es rentable hacerlos? Pues mira, depende del tema, depende de la prioridad del tema. Yo te diría que en temas prioritarios y en temas que es muy importante la estructura del tema y también de lo visual que tú seas. Al final, los esquemas nos sirven para dos cosas. Una, para nosotros estudiar haciendo ese esquema y hacer ese esfuerzo de extraer los datos importantes y hacer tú tu propio esquema. Esto sí hacemos nosotros los esquemas, claro. Y luego también nos sirven los esquemas, evidentemente, para memorizar y para tener en nuestra cabeza esa memoria visual para todos aquellos que son más visuales, pues tenerlo claro y que se nos vengan a la cabeza, ¿no? Entonces, realmente esto pasa mucho. Me lío media tarde y lo que he hecho es un esquema. ¿Me compensa hacer ese esquema? Pues ya os digo, hay temas que sí y hay temas que para los que no. Y hay otras veces que tenéis el temario, por ejemplo, de Opositates, que es maravilloso y tenéis ahí esquemas hechos y tablas comparativas hechas, que yo siempre lo digo. Digo, a ver, está muy bien hacer el esquema, pero hay veces que no te compensa. Si ya lo tienes hecho, ya está, ponte a memorizar directamente y esas 2 horas que estás haciendo un esquema las utilizas para memorizar. Entonces, depende un poquito de lo que te esté ayudando a ti y del tema en sí. Si tienes un temario largo, claro, no sé de qué oposición estamos hablando, pero si tienes un temario muy largo, no te puedes poner a hacer esquemas de cada epígrafe porque no vas a terminar nunca. Entonces, haz esquemas muy estratégicos de ciertas cosas que sí que te valgan. Por ejemplo, no sé si es opositor de justicia, pero claro, a mí siempre se me va para la temática de justicia. Por ejemplo, en justicia, si yo te tuviera que decir solamente haz esquemas de esto, estructura de los procedimientos judiciales, civil, penal, etcétera. ¿Por qué? Porque es ahí donde un esquema visualmente puedes ver y comparar los diferentes procedimientos. Para eso sí que te diría, invierte tiempo. Ahora, hay otros temas en justicia que te diría, esto no.
esto léelo y subraya y ya está. Es suficiente, no inviertas tiempo en hacer esquemas. Esa priorización de temas, también lo he enlazado con la pregunta que hablamos antes, va uno ligado con la experiencia, con lo cual, bueno, poco a poco. Exacto. Mira, Patricia, ya sé que no es tema psicológico, pero teniéndote aquí y aprovechando la oportunidad como coach y mentora de opositores, mira, Laura nos decía, ¿cómo influye una buena planificación en la motivación y el tema de la gestión de la ansiedad? Wow, pues es que es clave. Yo en las diapositivas sí que he intentado poner palabras como la frustración, la culpa, la motivación y tal, pero no he mencionado a la famosa ansiedad. Y porque es un temazo. O sea, yo ojalá... ¿Podríamos hacer solo una ponencia sobre esto? Por favor, para la ansiedad en la oposición. Sí, porque al final es una de las emociones que todo opositor, seamos más o menos ansiosos cuando llegamos al camino de la oposición, nos tenemos que enfrentar a ella, ¿no? Al final, esa anticipación de lo que va a pasar es algo constante en la vida del opositor. Entonces, el tener una planificación, por supuesto, que nos va a tranquilizar, nos va a dar calma y va a tener esa ansiedad a raya, porque yo voy a saber lo que pasa en las próximas semanas, en los próximos meses de mi vida, y de alguna manera me va a hacer ir más seguro. Es verdad que no hay nada milagroso, ¿vale? Y obviamente los trastornos de ansiedad pues son muy complejos y hay que mirarlos de dónde vienen, si solo vienen de la oposición, si vienen de algo externo y te está afectando a la oposición, si es una suma de todo. Hay que mirarlos con mucho detenimiento, pero sí que es verdad que la planificación es una herramienta que nos va a aligerar muchísimo la mochila de la ansiedad, sí o sí, porque al final es una forma de yo ver el camino, de yo saber lo que pasa. Y el saber lo que pasa y tener esos objetivos cumplidos o saber cuánto me falta para cumplirlo, me va a aliviar esa ansiedad. Así que a por ello. Si nuestra opositora que nos ha preguntado estaba ahí dudando si la iba a ayudar, desde luego que sí, claro que sí. Muy guay. Mira, comentabas también antes el tema de la densidad la densidad de los temas, que no es lo mismo, no podemos comparar temas un poquito más cortos con unos un poco más largos. Entonces, a Fefi nos comentaba por aquí que si se podrían hacer mini temas, a lo mejor, pues por ejemplo, de 10 páginas, por ejemplo, dividirlos. Sí. Entonces, a lo mejor ya hacer una planificación más igual. Totalmente. Y ahí, si me permitís hacer mención al temario de justicia una vez más, por ejemplo, adelante. En el tema de la ejecución civil, es un tema que en auxilio y en tramitación es un tema completo. Entonces, es un tema larguísimo, que tiene las medidas provisionales, tiene la ejecución dineraria por un lado, la no dineraria por otro lado. Entonces, ahí hay que dividir en pequeños temas, en pequeños epígrafes, porque si no es inviable y además ya no es para motivarte y ver que vas avanzando, ya es también porque tú necesitas tener claros ciertos epígrafes para seguir avanzando. Son temas como muy complejos y muy largos en los que tú tienes que tener una base de conocimientos muy clara para poder seguir poniendo piedras, porque si no se te cae todo. Si tú llegas a la ejecución hipotecaria y no te has enterado de todo lo que viene antes, de los títulos judiciales, de todo, no te vas a enterar absolutamente de nada. Entonces, no temáis en temas así que veáis tal, por epígrafe, subtemas, en esa planificación. Yo lo pongo siempre, ejecución civil parte 1, ejecución civil parte 2, ejecución civil parte 3 y ya está, y no pasa absolutamente nada. Al final, tener en cuenta que los temas son elaborados en unas bases de la convocatoria. Las bases de la convocatoria, dependiendo de la oposición, tienen más sentido que en otras, ¿vale? Muchas veces no tienen absolutamente ningún sentido. Es decir, te meten ahí un montón de leyes, reglamentos, no sé qué, todo en un tema. Y luego otros temas son como súper fáciles y es solamente una ley, por ejemplo, en el terreno legislativo, ¿no? Entonces, no temáis y no penséis que, es que es el tema tal y esto está muy lógico planteado, no lo voy a tocar porque si no seguro que me voy a equivocar. No. Tocar lo que necesitéis, dividir los temas, separar los epígrafes, no pasa absolutamente nada,
De verdad que hay bases de la convocatoria en temarios que dices, bueno, ¿esto quién lo ha hecho de verdad? ¿No? Y es normal que como opositor que llegáis, pues no tenéis ese conocimiento, no tenéis por qué tenerlo. Pero mi consejo aquí rápido y fácil es meterle mano que no pasa nada. Pues genial. Y ya últimas preguntas. ¿Qué recursos dirías, según tu opinión y tu experiencia, que son básicos para hacer una buena planificación? Recursos, nos referimos a papel, o sea, materiales Sí, y tal, o más de materiales, sí. más a tipo eso, materiales. A ver, básico, si tenéis agenda, ¿vale? Dependiendo un poco de lo que os guste, la típica agenda semanal, mensual, etcétera. O por lo menos, si no sois de tener agenda o tenéis la agenda en el calendario del móvil y demás, y no tenéis la típica agenda en papel, un planificador. Un planificador que, bueno, pues Itates tiene un planificador maravilloso siempre. O sea que un planificador para tener muy claro qué es lo que vamos a ir estudiando día a día y semana a semana. Sí que aquí os doy un apunte que no se me olvide, que es que no tengáis demasiados recursos. No necesitáis 20.000 papeles, 20.000 post-it, 20.000 libretas, 20.000 temarios, 20.000 de todo. ¿Vale? A mí me gusta, por lo menos mi método siempre se ha basado en el minimalismo. Es decir, menos es más, ¿vale? Yo cuando veo esos opozulos que tienen montones de cosas, vamos a decirlo así para resumirlo, yo no sé cómo os aclaráis. Es decir, por favor, limpieza mental. Tengo que llevar a mi concentración hacia donde yo quiero. Si tengo 5 temarios delante de mía, no le estoy llevando a la atención a donde yo quiero llevarla. Entonces, vamos a hacer un poquito de limpieza, vamos a ver qué es lo que nos sirve y qué es lo que no. Y además, como yo tengo una planificación y sé el tema que me va a tocar ese día, dejar ese tema encima de la mesa. El resto no, os lo quitáis. Adiós, al armario, a la otra habitación. Igual que en el tema de la planificación, no hacer 20.000 planificaciones, no tenerla en el móvil, agenda online, agenda en papel, planificador de Positates, luego tengo una pizarra mágica en mi habitación. O sea, a ver, no, porque si no, cuando os ponéis a planificar, te ríes, Patri, pero es que pasa, Sí, ¿eh? no. Es Por que eso me pasa. río. Pasa. Porque los opositores nos gusta mucho la papelería, ¿vale? Y entonces aquí que nadie me va a decir, Patricia, eres la primera que enseña la agenda por Instagram. Sí, es verdad, pero tengo una agenda, ¿vale? Tengo una agenda donde apunto todo. Entonces, si yo quiero mirar cita con el médico, está en la agenda. Si quiero mirar algo de trabajo, está en esa agenda, ¿vale? Pero sé que muchas veces nos venimos arriba, más en esta época, en septiembre, todo es muy bonito. Vuelta al cole. Claro, vuelta al cole, uy, qué bonito, me voy a comprar la agenda del chino, me voy a comprar la agenda de no sé quién, la de la web, otro me regala una agenda, entonces ya tengo 20 agendas. Claro, ¿qué pasa? Que si yo me pongo a planificar, ¿en cuántos sitios lo tengo que apuntar? Ya el hecho de hacer la planificación ya me lleva mucho tiempo, porque tengo que apuntar en muchos sitios. Y si no apunto en todos los sitios, se me va a olvidar dónde lo he apuntado. Entonces, si queréis una pizarra mágica aquí en la pared, pues apuntarlo todo a la pizarra mágica. Si tenéis la agenda en papel, pero no perdáis tiempo y luego recursos en pensar, uy, espera, ¿dónde tenía los temas que tengo que repasar hoy? ¿Y dónde tenía el horario del trabajo? ¿Y dónde tenía lo de los niños? En el frigorífico. ¿Y dónde tenía lo de tal? Vale, o sea, no disperséis a dónde apuntáis las cosas. Ser, lo que os digo, minimalistas, por lo menos mientras estéis opositando, porque se trata de concentrar nuestra atención en los mínimos recursos posibles y decir, vale, ¿hoy qué tengo que hacer? En todos los sentidos. Voy y miro eso. Esa agenda, el móvil, el planificador, la pizarra, lo que sea. Pero una sola cosa. No estar disolviendo ahí nuestra concentración en varias. Muy bien. Y ya para cerrar, ¿cuál sería tu recomendación, consejo, tip para alguien que está a punto, después de escucharte durante este ratito de hoy, que está a punto de sentarse a planificar su estudio? ¿Cuál sería ese consejo, tip o recomendación que le darías? Vale, pues a ver, que se ponga en un sitio tranquilo, que sepa que no le va a molestar nadie durante los próximos 10-15 minutos, más o menos, dependiendo de por cuánto tiempo vaya a planificar, que se ponga una música de relajación, una velita, si estáis en un sitio que no hace mucho calor todavía, y os pongáis concentrados de verdad a planificar,
con vuestro calendario de tareas, de actividades, de los niños, de pareja, de amigos, de cumpleaños, de bodas, de lo que tengáis, del trabajo, por supuesto, que lo tengáis en cuenta, todo encima de la mesa y os pongáis un ratito de verdad dedicado a vosotros a hacer esa planificación. Lo digo porque hay veces que dejamos ahora la planificación cuando cerremos la ponencia, pues ahora tengo aquí al niño de 5 años que dice que quiere merendar y luego tengo que ir a pasear al perro. Al final nos ponemos a hacer la planificación 5 minutos mientras estoy viendo esta noche El Hormiguero. Eso no, ¿vale? Eso es a lo que no tenemos que hacer. Tenemos que coger un ratito de nuestra vida, de nuestro tiempo, que sepamos que nadie nos va a interrumpir, ponernos tranquilamente con nuestro calendario de trabajo, familiar, etcétera, y dedicárnoslo a nosotros para hacer una planificación realista y adaptada a nosotros. Tiempo de calidad y el menos es más. Tomárselo en serio, ¿sabes? Porque muchas veces yo creo que las planificaciones fallan porque no nos lo tomamos. Es como, bueno, eso, ¿no? Ya hoy después de cenar, ya cuando esté tal, súper cansada, mientras veo la tele, miro el La última era la tarea del día y debería ser casi la primera. Claro, entonces que os lo toméis en serio de verdad y que pongáis todo vuestro esfuerzo y toda vuestra energía en esa planificación para que sea coherente con vuestra vida al final. Bueno, pues muchísimas gracias, Patricia, por tu tiempo y por supuesto por querer hacerte presente y apoyarnos año tras año en todas las ediciones del evento. Ayudáis a mucha gente con estas ponencias y bueno, a todos los compañeros que habéis tenido ya y que tenéis la semana que viene de todas las disciplinas, de la psicología, de la neurociencia, de opositores que ya son funcionarios. O sea, me encanta escuchar todas las ponencias porque aportáis muchísimo valor, así que gracias a vosotros. Justo nuestro principal objetivo con estas ponencias es, tender la mano a todos esos opositores con estas ponencias, pues eso, intentar dar luz, que creo que a veces los opositores por condiciones, por cosas normales y obvias, se ven como en ese opozulo muy cerrado, oscuro y hermético. Que si abres un poquito hay mucha luz fuera y que por supuesto pues que lo mejor está por venir. Así que nada, muchas gracias a todos los que habéis estado este ratito aquí con nosotros y a los que veréis esta ponencia antes del día 28 de septiembre, que estarán todas las ponencias grabadas. Recordad el cupón que tenemos hoy activo, que es OPO7D30, que estará activo, como recordaba, solo este día 18 de septiembre hasta las 23:59 y, lo más importante de todo, es que está limitado a 25 usos. Y, por supuesto, no cerramos esta primera semana de ponencias, así que os invito a todos a que en un ratito, en nada, nos vemos con Sandra de Opotrukis, que también nos tiene mucho que contar sobre qué hacer y, sobre todo, qué evitar las semanas antes del examen. Y ahora sí que sí, no quiero robaros más tiempo. Hay muchas cosas que hacer. Os ha puesto Patricia muchos deberes y muchas tareas. Así que nada, mil gracias por vuestro tiempo y nos vemos en un ratito. Hasta luego.